Buenos días alumnos, yo soy el profesor Bracamonte Ricardo Bracamonte, soy el profesor que les va a dar la materia de cibercrimen y delitos informáticos en la escuela o en el aula virtual que nosotros tenemos a partir del CAE. Bien, estoy a cargo de las comisiones 1A y 1B de Seguridad Pública de la sede San Martín. Bien, a partir de ahí vamos a empezar a establecer o intentar establecer estos mecanismos de clases online que yo iré colgando en YouTube y que los iré marcando dentro de la página de la escuela virtual para que ustedes, o del aula virtual, para que ustedes puedan ir no solo teniendo un texto por ahí, o teniendo un libro que les voy a aportar, o teniendo normativa que les voy a agregar, o teniendo videos que les voy a poner, sino que también vean al profesor en la interacción y vayan de alguna medida siendo más dinámica la clase. Bien. Empecemos con la clase anterior. La clase anterior nosotros intentamos aproximarnos a una definición de lo que es el cibercrimen y el delito informático. Tratamos de abordar desde lo que era la normativa, desde la teoría del delito, cuáles son los elementos constitutivos de un delito para nuestro país, y también estuvimos muy lábilmente, muy por arriba sobre el tema de la Convención de Budapest de cibercrimen. A ver, en este momento no la vamos a abordar, en el día de hoy vamos a tocar directamente un marco más específico, pero que la Convención de Budapest y la regulación normativa que nosotros nos establece a partir del Código Penal son elementos que van a ser tomados en cuenta en el momento de los exámenes, y seguramente vamos a tener alguna clase específicamente explicando las condiciones y si hay elementos diferentes entre la Convención de Budapest y el delito penal nuestro. Bien, hoy lo que vamos a tratar de abordar dentro de esta materia, y para que ustedes más o menos vayan analizando qué es lo que vamos a tratar, tiene que ver con el contexto actual. Estamos en un proceso de inmersión tecnológica muy profunda. Nuestra forma de vida está siendo abordada y subsumida por toda la tecnología, y dentro de este marco se ha visto, en razón de esta cuarentena, una exacerbación de esta realidad y esta vinculación con respecto a la tecnología. Si ya anteriormente nosotros teníamos un proceso de vulnerabilidad frente a la tecnología, y no nos pongamos desde el concepto básico del delito, solamente la vulnerabilidad de que significaba tener una relación y un vínculo con todos nuestros datos personalísimos dentro de todo nuestro marco tecnológico, inclusive desde cuestiones que podemos discutir si son delitos o no, pero lo cierto es que han tomado y toman información de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestras características, que nosotros volcamos sin a veces medir correctamente la magnitud de lo que estamos haciendo, y desde eso hay información que determinado marco de sociedades o determinado marco específico de público entiende o que tiene un valor económico posible, y ese valor económico posible muchas veces linda con nuestros propios derechos. ¿Qué significa esto? A ver, como para ponerlo en otras palabras, es: si yo doy información a la cual no estoy brindando la posibilidad de que la misma se repita, se venda o se comercialice, estarían vulnerando mi intimidad. Bien, pero bueno, sigamos un poco en razón de lo que va a ser la clase específicamente de hoy. Estamos en un marco inmersos en todo el ámbito tecnológico, y nuestra información, nuestros datos personalísimos, inclusive nuestra intimidad y en muchos casos nuestra propia imagen, está siendo utilizada dentro de toda una tecnología. El cibercrimen se aprovecha de ella,
Y si nosotros entendemos que no solo el aprovechamiento que hace el cibercrimen en un espacio y en un tiempo natural, como era antes de la cuarentena, imagínense lo que puede hacer en este espacio de la cuarentena. Bien, ¿qué significa? Si nosotros tenemos un vínculo profundo con la tecnología, en cuarentena nuestro vínculo es mucho más que profundo, es casi simbiótico. Nosotros nos comunicamos hoy por hoy de la única forma con el otro, o con la amistad, o con el amigo, con la pareja, mediante este mecanismo. Con nuestros hijos, con nuestros padres, la imposibilidad de poder vincularnos físicamente, de poder tener el contacto de proximidad, lo estamos supliendo con esta tecnología. Y dentro de esta tecnología, lo cierto es que mediante ingeniería social, mediante información que aparece en la red de nuestras características personales o de nuestros datos personales, el cibercrimen se está aprovechando de nuestras necesidades, de nuestras urgencias. A ver, inmersos en este momento de la tecnología como estamos, inclusive estamos creando espacios de necesidad que se dan en tener un aparato tecnológico que funcione dentro de los requerimientos que estamos teniendo ahora de masivo contacto tecnológico, una computadora que funcione más rápido, una red que nos brinde el ancho de banda necesario. Entonces, dentro de todas estas necesidades que vamos creando, la cibercriminalidad va buscando sus espacios. ¿Por qué? Porque en esta necesidad generamos vulnerabilidades. Bien, bueno, todos los portales que nos han dado hasta ahora, todos los portales de especialistas en el tema informático están estableciendo el crecimiento exponencial de la cibercriminalidad o de los delitos informáticos y una baja, una merma significativa en los delitos tradicionales. Es como que la sociedad criminal se va ayornando a los nuevos mecanismos. Encontramos, y hace relativamente muy poco, un crecimiento importante en los delitos de phishing, que después analizaremos específicamente qué es, pero rápidamente establezcamos que es: a usted le dan un vínculo, el cual el vínculo es falso, donde usted entra dentro de un determinado lugar pensando que es un portal conocido, es un banco específico, es una empresa de renombre, y en realidad lo único que hacen con ellos es sacarnos nuestra información, quizás estafarnos económicamente, pero seguramente con la propia información ellos la van a vender a terceras personas que sí seguramente nos van a estafar económicamente. Bien, estos portales, ahora yo les voy a pasar una escena secundaria. Bien, acá, si ustedes se están dando cuenta, esto lo estoy agregando dentro de la página del aula virtual, donde establece que el ranking de los ciberdelitos, entre los 10 más denunciados hay 3 que no tienen marco. ¿Qué significa? Más allá de la cantidad de elementos que está creciendo, lo cierto que dentro de este marco inclusive hay cuestiones del delito informático que no tienen el marco legal que corresponde para poder evitar. Me interesa que esta nota periodística reciente la lean, y en algún momento, seguramente en la próxima clase o la siguiente, van a tener que ustedes buscar dentro de esta nota cuáles son los elementos estos que no hay un marco legal específico y hacer su relación con la normativa vigente. Bien, otro de los elementos de esta nota en particular tiene que ver con esta calidad de que la mayoría de las denuncias establecidas están dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, lugar donde nuestro marco de actuación es el que nos involucra. Bien, fuera de esto y más allá de la lectura de este artículo en particular,
hay una página en la cual sería interesante que ustedes puedan bajarla en sus dispositivos, que es la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen. De esta Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen no es la única, hay varias y hay varias internacionales. Nos brinda a nosotros una estadística bastante relacionada con el tiempo real de la cibercriminalidad, y aparte nos da la posibilidad de no solo tener información de noticias reales, sino también nos brinda una serie de bibliografías, las cuales yo agregaré en el portal de la escuela virtual, bibliografía relacionada con muchas de las materias que vamos a ir viendo durante todo el periodo del año. Entonces, aunque es bibliografía complementaria, siempre es interesante que ustedes, si les interesa, poder remitirse a ella para tener un marco mucho más profundo de lo que podemos nosotros en todo el término del año elaborar sobre determinados temas en específico. ¿Bien? Vale. Fuera de eso, lo que vamos a empezar a tratar durante este año es un poco un listado que yo después en unos segundos más les agregaré en la pantalla, donde establecemos los tipos de delitos que nosotros vamos a ir elaborando, analizando y estudiando durante el periodo del año. Cuando ustedes vean aproximadamente lo que les voy a mandar, ustedes van a encontrar de que más o menos están ordenados en razón de los tipos de delitos. Después nos tomaremos durante todo el año el trabajo de ir estableciendo renglón por renglón cuáles son las características específicas de cada uno de ellos. Todos los delitos más o menos que más o menos encontramos dentro de la cibercriminalidad y que los podemos establecer en razón de los tipos y las tipologías generales que encontramos. Vamos a ver sobre el tema de los fraudes. Los fraudes podemos encontrar el fraude por mail, con respecto a los compromisos de negocios por mail, las compras de internet usando tarjeta de crédito, la estafa informática. Yo lo voy leyendo y después se los voy poniendo. Sobre cibercriminalidad, vamos a ponerlo directamente, quizás en alguna medida podemos ver bien de lo que estamos hablando. No, vamos con este. Bien. Como les decía, fraudes, que es los compromisos de negocios por mail, las compras en internet usando tarjetas de crédito, la estafa informática como mecanismo de fraude. Entre esos fraudes, algo que está pasando relativamente ahora, con todo este tema de la cuarentena, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las necesidades que iban creando esta inversión tecnológica? Más en estos momentos de que nuestro único contacto con el exterior es mediante los dispositivos. Esta necesidad de tener algo que nos brinde el servicio que nosotros estamos pretendiendo, un teléfono mejor, una computadora mejor. Bueno, hay una cantidad de portales en los cuales te regalan un teléfono, 1000 teléfonos, una computadora, 1000 computadoras, que hacen relación a compañías como HP o compañías como iPhone, pero cuando uno entra son compañías de terceros, que en realidad, en principio, habrá que ver si la modalidad está estrictamente establecida como un fraude, pero lo cierto es que la posibilidad de fraude es enorme. ¿Por qué? Porque entra uno los datos, pone los datos, le piden los datos de la tarjeta, y estamos hablando de un sorteo, estamos hablando de una adquisición. Entonces, nunca deberíamos dar información con respecto a nuestros datos personales, y menos a los datos de nuestras tarjetas de crédito. Entonces, como elemento primario, tenemos que tratar de evitar estas cuestiones. Bien, cibercrimen, la ciberextorsión o la sexoextorsión, como se está dando también con el tema de la fotografía, los malwares, que son aquellos sistemas de virus que molestan, que corrompen, que modifican los archivos existentes en cualquiera de los dispositivos que tenemos, los delitos en la deep web, estamos hablando de la internet profunda, el ciberterrorismo, que lo vamos a ver en un marco mucho más extravertido, y una cantidad de elementos que hay durante el término del año, el crimen organizado, que es el lavado de dinero, la utilización de las monedas
para el lavado de dinero, la utilización de las criptomonedas, el tráfico de estupefacientes, que también se está dando mediante internet, la venta de drogas de alguna forma sin la regulación que corresponde, el terrorismo, habíamos de la ciberextorsión, acá también tenemos la sexextorsión, la corrupción y el tráfico de personas. Y en otros delitos, la administración fraudulenta, los homicidios, las estafas, los secuestros, la pornovenganza, entre ellos. Como segundo elemento, que los vamos a tener acá, es los delitos más conocidos, en la primera, lo que tiene que ver los delitos que hoy nos llevan a esta preocupación con respecto a los menores, que es la pornografía infantil. ¿Viste? Toda la pornografía infantil que está dentro de la internet profunda, la tenencia de pornografía infantil, los elementos y hasta qué momento no fue delito para la Argentina y fue ahora, la difusión y producción claramente un delito desde siempre, el acoso y la seducción por medios informáticos que estamos estableciendo y lo hemos hablado en la clase anterior que tiene que ver con el grooming, la violencia de correspondencia, y es delito federal, el acceso no autorizado a correo de empresas, la suplantación de identidad, en redes sociales, en correo, en páginas de internet, en empresas, la violación de datos personales, el uso de fotografías y otros datos en redes sociales, la cifra negra. Bien, cada uno de estos análisis de estos delitos específicos los iremos elaborando durante el año, iremos viendo cuáles son sus metodologías, trataremos de ir buscando cuáles son las formas de prevención para esto, haremos un análisis de cuáles son las sociopatías de los delincuentes que corresponden a esto y también analizaremos cuál es la perspectiva real que nosotros tenemos y las herramientas que tenemos para poder hacer una persecución del delito cuando estos delitos son cometidos. Y reconozcamos que no es un mecanismo fácil la persecución del delito. Es mucho más fácil la prevención del mismo delito con una cantidad de elementos que podemos trabajar. Bien, por hoy es todo. Espero que disculpe las desprolijidades. Seguiré tratando de agregar información con respecto a estos mecanismos que me parecen mucho más dinámicos y si ustedes tienen alguna observación con respecto a las clases o que hablo muy rápido o que me falta información complementaria o que no se ve bien la documentación que yo entrego, por favor agréguenmelo en los mensajes que yo trataré de ir resolviendo y mejorando día a día en cada una de las clases que nosotros iremos haciendo. Muchas gracias, buenas tardes.